de 2023, su prima Liliana Telles Rubio, el rol del Partido Acción Nacional, PAN, en no detenerla pese a las evidencias, todos los implicados en el escándalo y el encarcelamiento temporal del héroe Francisco Manuel López Villaescusa, quien golpeó 21 veces con la parte trasera de su camioneta una pared para derribarla y rescatar niños atrapados. Este caso no es solo una historia de luto, es un espejo de la corrupción que cuesta vidas infantiles y que, 16 años después, aún no encuentra cierre total, con protestas renovadas en 2025 que exigen rendición de cuentas. Para entender la magnitud del horror, volvamos al 5 de junio de 2009. La guardería ABC, ubicada en un local improvisado en el Parque Industrial Querétaro, en Hermosillo, era una subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, operada por una sociedad civil llamada Cuna del Amor, pero en realidad un espacio inadecuado con paredes de lámina, techos de espuma inflamable y ventiladores defectuosos. Ese día, alrededor de las 16 horas, un cortocircuito en un aire acondicionado desató un incendio devastador que se propagó rápidamente, atrapando a 211 niños y 33 adultos. Las llamas consumieron el lugar en minutos, con salidas de emergencia bloqueadas por muebles y falta de extintores funcionales. El saldo fue trágico, 49 niños fallecieron por asfixia, quemaduras o inhalación de humo tóxico, y 75 resultaron heridos graves, muchos con secuelas permanentes como daños pulmonares o neurológicos. Las familias, compuestas mayoritariamente por trabajadores humildes del sector industrial, vieron su mundo derrumbarse, y el gobierno de Sonora, encabezado por el panista Eduardo Bors Casteló, minimizó el desastre, culpando a factores humanos mientras ocultaba auditorías previas que advertían sobre irregularidades en la operación. En el centro de la tormenta está Sandra Lucía Tess Nieves, directora de la guardería y dueña de la propiedad. Tess Nieves, una empresaria local con conexiones políticas, fue responsable de la administración diaria y de las modificaciones ilegales al local, como la instalación de divisiones de madera y espuma que aceleraron el fuego. Auditorías del IMSS de 2008 ya señalaban sobrecarga de niños y fallos de seguridad, pero ella ignoró las recomendaciones. Tras el incendio, Tess Nieves huyó de la justicia, viviendo prófuga por más de 14 años. Su primera detención ocurrió en Estados Unidos en 2012, donde fue arrestada en California por autoridades migratorias y deportada a México, pero al llegar, evadió procesos judiciales y huyó nuevamente. Su captura final fue el 28 de septiembre de 2023 en Tijuana, Baja California, México, donde elementos de la Fiscalía General de la República, FGR, la capturaron en un hotel discreto, disfrazada y bajo un alias. Trasladada a Hermosillo, enfrenta cargos por homicidio culposo, lesiones y ejercicio indebido de funciones públicas, con una pena potencial de hasta 30 años. Su captura, ordenada por un juez federal tras una orden de aprehensión de 2010, fue un triunfo simbólico para las familias, pero llegó tarde, muchas víctimas ya habían crecido o fallecido sin ver justicia. Tess Nieves, en su defensa, alega que actuó bajo presiones del IMSS, pero evidencias judiciales la señalan como negligente directa. Su prima, Liliana Telles Rubio, propietaria del local y socia en la operación, es otro pilar del escándalo. Telles Rubio, cuñada del gobernador Bors por matrimonio familiar, fue procesada en 2010 por homicidio culposo y falsificación de documentos, ya que el local no cumplía normas de construcción para una guardería. Como directora del Desarrollo Integral de la Familia, DIF, estatal en ese periodo, Telles Rubio usó su influencia para aprobar la subrogación irregular, ignorando inspecciones. Condenada inicialmente a 2 años de prisión en 2013, apeló y fue absuelta en 2015 por tecnicismos, gracias a lazos con el PAN que protegieron su carrera política. En 2025, con la captura de Tess Nieves, Telles Rubio enfrenta renovadas demandas de las familias para reabrir su caso, acusada de usar recursos públicos para encubrir fallos. Su rol ilustra cómo la red familiar y política blindó a los responsables, dejando a las víctimas en la impunidad. El Partido Acción Nacional, PAN, en el poder federal y estatal en 2009, jugó un papel crucial en no detener a Tess Nieves pese a las evidencias. Bajo el presidente Felipe Calderón, PAN, el IMSS, encabezado por José Ángel Córdoba Villalobos, aprobó la subrogación sin verificación adecuada, y el gobernador Bors, cuñado de Telles Rubio,
Ordenó investigaciones superficiales que exculparon a funcionarios. El PAN no impulsó detenciones federales, permitiendo que Tess Nieves evadiera la ley tras su deportación de Estados Unidos, y protegió a aliados como Marcia Matilde Piñera Almada, secretaria de Desarrollo Social de Sonora, condenada a 2 años por homicidio culposo pero absuelta en apelación por presiones políticas. Otros implicados incluyen a Cristina Telles Rubio, prima de Liliana y directora del DIF, absuelta por falta de pruebas pese a su firma en autorizaciones irregulares, Juan Pablo Roldán Herrera, subsecretario de Planeación del IMSS, sentenciado a 3 años por peculado pero liberado bajo fianza, y Germán Bustamante, director de prestaciones del IMSS en Sonora, quien evadió cargos por homicidio pero enfrentó multas mínimas. El procurador estatal Abel Murrieta, quien minimizó el número de víctimas, fue asesinado en 2010, posiblemente por nexos con narco, pero su rol en el encubrimiento persiste. En total, de 19 procesados, solo 3 recibieron sentencias, y la mayoría escapó por tecnicismos o influencia panista, como revelan documentos desclasificados en 2015 por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En medio de este caos, surgió un héroe anónimo, Francisco Manuel López Villaescusa, un ciudadano de 35 años que pasaba por el lugar en su camioneta. Al oír los gritos, López embistió 21 veces la pared de lámina con la parte trasera de su vehículo, derribándola y creando una brecha por la que escaparon 20 niños y varios adultos, salvando vidas en segundos. Su acto de valentía fue grabado en videos caseros que se viralizaron, pero la policía lo detuvo inmediatamente por daños a la propiedad, encarcelándolo temporalmente en la penitenciaría de Hermosillo. Liberado tras apelaciones y presión pública, López recibió un reconocimiento simbólico del gobierno municipal, pero su detención, motivada por represalias políticas, contrastó con la inacción contra los verdaderos culpables. En 2025, con la captura de Tess Nieves, López ha sido contactado por familias para testificar en audiencias, recordándonos que la verdadera heroísmo surge del pueblo, no de los poderosos. Las repercusiones del caso ABC trascienden lo legal. Las familias, organizadas en el Comité del 5 de junio, han protestado anualmente en el Zócalo de la CDMX y Hermosillo, exigiendo reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En 2015, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación condenó al gobierno federal por violaciones a derechos humanos, ordenando reparaciones de 200 millones de pesos, pero solo el 10% se ha entregado, con fondos desviados por burocracia. En 2025, con la presidenta Claudia Sheinbaum, las protestas se intensifican, demandando reapertura de casos contra el PAN, que ahora en oposición critica pero fue cómplice en su gobierno. Activistas como Leticia Burguete, madre de una víctima, declaran que la justicia llega tarde para los niños, pero no para la memoria. El caso ha inspirado documentales como ABC, La Guardería de la Vergüenza de 2019 y libros sobre impunidad infantil, exponiendo cómo la corrupción política sacrifica vidas por intereses privados. Esta tragedia no es solo un incendio, es un símbolo de un sistema donde el PAN y funcionarios como Bors priorizaron encubrimiento sobre vidas, permitiendo que Tess Nieves evadiera la ley tras su deportación de Estados Unidos. El arresto en Tijuana de Tess Nieves, un paso adelante, no borra el dolor, pero renueva la esperanza de que la justicia, aunque lenta, avance. Francisco Manuel López Villaescusa, el hombre que golpeó 21 veces la pared, representa la decencia ciudadana que el gobierno falló en emular. Piensen en cómo 49 almas perdidas claman por un México sin impunidad. En este día de la no violencia, su historia nos urge a no olvidar. Quédense al tanto, changuitos, porque las audiencias podrían revelar más secretos. Recuerden, la información es poder.